Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la Universidad Javeriana, a la Facultad de Enfermería y a la quinta Semana Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo. En la tarde de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales a quienes voy a presentar enseguida, y ellos van a presentar una temática muy interesante relacionada eh, con un tema muy actual que tiene que ver con los exoesqueletos como una alternativa a los problemas osteomusculares. Nos acompañan esta tarde los doctores Carlos Cifuentes y Luis Jordi Arciniegas. El doctor Carlos Cifuentes es profesor asociado de Human Robot Interaction en el Laboratorio de Robótica de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Es el director adjunto del BioHub, un centro de investigación financiado por el Reino Unido hasta 2030. Carlos se desempeñó como profesor asistente en la Universidad del Rosario y en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito entre el 2016 y el 2022. Allí dirigió el Centro de Biomecatrónica, realizó su investigación postdoctoral y doctoral en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Tiene más de 15 años de experiencia en el área. Ha también encabezado numerosos proyectos centrados en el diseño, desarrollo, pruebas e implementación de sistemas robots para la rehabilitación, la asistencia y el empoderamiento. Su trabajo colaborativo eh, ha sido con profesionales de la salud, ha explorado los impactos a corto y largo plazo de las tecnologías robóticas en diversas condiciones de salud, incluidas las enfermedades cardíacas y su recuperación posterior a un evento cerebrovascular. También para las lesiones de médula espinal, la parálisis cerebral, entre otras. Desde 2021 ha sido editor asociado de la revista IEEE Robotics and Automatization, y desde 2023 se ha desempeñado como editor asociado tanto en ICRA como en IROS, con más de 200 publicaciones científicas. Carlos es ampliamente considerado como un líder en la interacción humano-robot y en la robótica sanitaria. Y lo acompaña el doctor Luis Jordi Arciniegas Mayac. Él es ingeniero electrónico de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Obtuvo una maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad del Rosario y durante sus estudios desarrolló actividades de investigación como asistente de investigación en el Centro de Biomecatrónica, y fue financiado por el proyecto Ágora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencia. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Federal del Espíritu Santo y está desarrollando su tesis doctoral relacionada con el desarrollo de un exoesqueleto ocupacional para la industria 4.0 en el laboratorio de telecomunicaciones LabTech. Como ustedes ven, nuestros invitados son personas que han trabajado muchísimo un tema que es muy reconocido, pero además innovador e importante en todo lo que tiene que ver con la salud de las personas. Bienvenidos, Carlos y Luis. Están en su casa y adelante. Por favor, tienen la palabra. Muchas gracias, Carmen. Entonces voy a compartir aquí. Aquí otro. Perfecto. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con Luis acá. Ya, pues ya nos presentaron, solo para aclarar un poco que Luis está haciendo su tesis doctoral en colaboración con el grupo, con el laboratorio de nosotros aquí en Bristol. Entonces, él está en este momento
visitándonos aquí en Bristol. Por eso también se puede ver el fondo de noche. Que ya, ya son las 10 de la noche por acá, pero pues muy felices de poder explorar colaboraciones en Colombia y mostrar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a aprovechar también para hablar un poco de nuestra investigación en general. Yo voy a dar una presentación general de nuestro laboratorio y nuestro grupo en especial y con, pues, como digo, como forma también de establecer futuras colaboraciones. Y luego Luis nos va a hablar una introducción sobre los problemas musculoesqueléticos, las lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo, que probablemente ustedes los tienen bastante claros, pero es más como nosotros como ingenieros lo entendemos, ¿no? Y cómo eso se ha ido llevando hacia los exoesqueletos, que como tal, pues es un tema que no, no es necesariamente tan nuevo, ¿no? Ya digamos que nosotros desde los años 2000 ya teníamos exoesqueletos, desde el 2012, 2013 tenemos el primer exoesqueleto en el mercado, entonces podemos decir que es una tecnología madura, pero que ha tenido ciertos desafíos en la implementación, que en algún momento los discutiremos. Y luego yo hablaré de un proyecto que tenemos de investigación inicial acá, que bueno, que es la base de varios proyectos que estamos ahora buscando financiación enfocados en la construcción. Listo, entonces empezando por acá, les cuento un poco sobre nuestro laboratorio. Nosotros estamos ubicados en Bristol. Bristol es una ciudad al suroccidente del Reino Unido, de Inglaterra, y está más o menos a hora y cuarto, hora y media en tren de Londres y también como a una hora en auto de Cardiff. Entonces está más o menos bien ubicada. Y este laboratorio es una colaboración entre dos universidades, la Universidad de Bristol y la Universidad de West of England o del occidente de Inglaterra. Eh, y, y tenemos alrededor de 500 investigadores y como ustedes ven en los videos, tenemos todas las áreas de investigación, desde investigación bien básica, desde el diseño de nuevos sensores, nuevos actuadores, hasta la aplicación, aplicaciones en salud, como en nuestro caso, pero también aplicaciones en carros autónomos, en manufactura, en manejo de alimentos, en muchas otras aplicaciones. Entonces, bueno, por acá, bienvenidos cuando se pasen por Bristol. Parte de nuestro trabajo es hacer tours de gente que nos visita y mostrarles un poco lo que nosotros hacemos aquí en la investigación. Eh, Solo para contarles un poco como de los proyectos que nosotros manejamos, un proyecto que empezamos este año se llama el Vivo Hub, es básicamente como un centro de investigación por 6 años, financiado por el gobierno, en donde lo lideramos, bueno, lo manejamos 6 universidades, como ustedes ven ahí los logos en 5 universidades, los ven ahí en la pantalla, y está enfocado en acelerar las tecnologías para soportar adultos mayores y también personas con diferentes problemas motores para ser independientes en casa. Entonces, estamos investigando cómo desarrollar como ropa o vestidos inteligentes, como fáciles de colocar, ropa también textiles que puedan ayudar a aumentar la capacidad cardiovascular. También estamos muy interesados en el manejo de las caídas, que es un problema muy grande en salud a nivel general en el mundo. Entonces, bueno, es un proyecto que esperamos de muchos frutos en los próximos años. El grupo específico de nosotros, como, bueno, no sé si lo mencioné, somos varios grupos dentro del Bristol Robotics Laboratory. Nosotros somos el grupo de Assistive Robotics o robótica asistiva. Aquí pues están algunos de los investigadores que están este verano con nosotros trabajando y ahí está Luis, el que tiene las gafitas acá. Y lo colideramos con la profesora Marcela, que en este momento está en licencia de maternidad. Y, y pues estamos muy interesados en eso, en entender.
problemas clínicos y luego ver cómo podemos ayudar a entender los efectos de esas tecnologías. Y ya pues entrando un poco en el tema, uno, pues ustedes saben, uno de los problemas actuales es el cambio de las proporciones en la sociedad en cuanto a los cambios en las edades y vemos que más cuando va pasando el tiempo tenemos más adultos mayores, digamos que desde como lo ven los gobiernos, pues son personas que no son económicamente activas y entonces cada vez hay menos producción de economía y cada vez hay más necesidad de apoyar a estas personas para que sean independientes, ¿no? Entonces, digamos que es un problema social, pero también es un problema económico bastante grande y pues esas cifras son un poco asustadoras, no son del Reino Unido, pero son de Japón, que es un país que ya pues lleva hace muchos años enfrentando el problema de una sociedad envejecida, ¿no? Entonces, pues países desarrollados en los próximos 10 20 años van a llegar a estas cifras y países en vía de desarrollo como Colombia también pronto estarán allá, ¿no? Entonces es un problema bien interesante que, digamos que de alguna otra forma nosotros en nuestras investigaciones anteriores estamos muy enfocados en el tema de apoyar a la problemática en las clínicas, que actualmente igual pues es un problema y después del COVID mucho más, pero digamos que también nos hemos enfocado en entender cómo podemos ayudar a las personas en prevención y particularmente a los trabajadores que pues son los que nos ayudan a direccionar la economía de los países, ¿no? Entonces, por un lado, parte de nuestro grupo se enfoca en la asistencia, la rehabilitación, pero otros también en la prevención. Aquí tenemos unos videos de algunos de los trabajos, algunos de ellos fue de los trabajos que hicimos en Colombia antes de movernos a Bristol. Y entonces ustedes ven en la izquierda, por ejemplo, nosotros empezamos a usar robots sociales o humanoides en asistencia a la rehabilitación. Por ejemplo, el video que ustedes ven en la izquierda, en la parte de arriba, fue un robot asistente que estuvo apoyando personas en terapia, en rehabilitación cardíaca. Fue un estudio que fue hecho con la Fundación Cardioinfantil y en su momento fue el primer estudio en el mundo que que presentó resultados de largo plazo en la integración de estos robots y en los efectos en los pacientes. Y bueno, digamos que el tema de hoy no es ese, pero digamos que pues mostrar que pues desde Colombia podemos hacer investigación muy sólida, ¿no? Y eso luego lo llevamos a otros aspectos, como robots que apoyaban el proceso de la rehabilitación neurológica. Y uno de los proyectos que seguimos trabajando ampliamente es el robot Castor, que usted lo ven en la parte inferior a la izquierda, que es un robot que co-creamos con la comunidad de autismo, básicamente en Colombia, en Bogotá y Medellín, y luego lo expandimos a otros países. Lamentablemente actualmente no tenemos mucha colaboración en Colombia en esa área, pero a través de nuestras colaboraciones en Brasil, como donde está Luis, y Chile, y en Francia y aquí en Reino Unido hemos logrado expandir los estudios con este robot en el tratamiento de autismo, neurodiversidad y también en discapacidad intelectual. Entonces, el robot es una herramienta que ayuda a los clínicos y a los profesores a reforzar el trabajo terapéutico. Entonces, bueno, tampoco es el tema de hoy, pero es un tema bien interesante. Digamos que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Cómo co-crear estas soluciones con los clínicos y la comunidad y cómo ver los efectos de esto, ¿no? No necesariamente siempre los efectos son positivos y también el proceso de implementación no es tan fácil, pero particularmente en este trabajo en autismo ha sido bien interesante porque ya se está usando en muchos centros y ya tenemos varios estudios de largo plazo y estudios multicéntricos, entonces es bien interesante este proceso. Ahora estamos buscando un funding grande de la Unión Europea que nos ayude a expandir esto a Europa. En el centro ustedes ven otras aplicaciones que son más de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Exoesqueletos que son dispositivos que las personas lo usan como en la ropa y ayudan, por ejemplo, personas con problemas motores.
Mm, la idea pues es que estos sistemas monitorean o monitorizan la interacción física, la rigidez en las articulaciones y cuando hay necesidad o debilidad, asisten para completar la tarea, ¿no? Entonces, ese fue gran parte del trabajo también que nosotros hicimos cuando estuvimos en Colombia. Esto fue todo financiado por MinCiencias, en un proyecto bastante grande que fue también donde Luis hizo su maestría en su momento. Ahí ustedes pueden ver a Luis en la parte superior, en el centro. Bueno, de ahí también trabajamos en prótesis, y tenemos otros trabajos al lado derecho que de pronto es un poco más de lo que estamos haciendo ahora, que es llevar todo esto que hemos desarrollado todo esto que hemos desarrollado a productos. Entonces tenemos diferentes soluciones para asistencia en el hogar, eh, y también en la parte inferior que ustedes ven, la parte laboral, que es nuestro tema hoy. Bueno, yo creo que ya me estoy demorando mucho en la introducción. Ahora entonces le damos el paso a Luis. Luis les preparó una presentación muy interesante de cómo nosotros vemos las enfermedades osteomusculares asociadas al trabajo, y cómo está el estado actual de los exoesqueletos en la parte comercial, que como les digo, esto ya es algo maduro, ¿no? No es algo, digamos, como que salió recientemente, sino ya hay un montón de empresas y digamos que el problema también de fondo es la falta de evaluación, ¿no? Y que normalmente estos exos no necesariamente han sido probados para las poblaciones en donde se está aplicando. Entonces, bueno, Luis va a comentar un poco sobre eso y luego vuelvo al final para comentar un poco lo que estamos haciendo nosotros en investigación, más desde el punto de vista tecnológico. Entonces, Luis, te doy el paso. Muchas gracias, profesor. Eh, un segundo, aquí les voy a compartir mi pantalla para ver si creo que estoy compartiendo. ¿Me podrían confirmar si ustedes logran ver mi pantalla, por favor? Sí se ve. Listo. Listo. Vamos a continuar aquí con el tema que nos dejó el profesor Carlos. Muchas gracias por darme la palabra en esta parte. Vamos a comenzar. Así como lo dijo el profesor Carlos, nosotros desde la parte de ingeniería tenemos una percepción que hasta nosotros podemos ver cifras, muchos datos de lo que pueden ser las enfermedades o enfermedades musculoesqueléticas, pero de pronto ustedes pueden tener un panorama un poco más amplio y eso también nos podría ayudar a nosotros a mejorar el trabajo que estamos haciendo desde nuestra parte de ingeniería. Pero vamos a comenzar desde la parte de que nosotros vemos las enfermedades musculoesqueléticas como un conjunto de condiciones que van a afectar a diferentes partes del cuerpo, incluyendo articulaciones. Qué pena, Eh, Luis, yo no veo tu pantalla. Ustedes pueden ver la pantalla de Luis. No sé si es que lo tengo mal configurado. Sí, sí la podemos ver, ¿Alguien? doctor. Ah, bueno, entonces el problema es mío. Qué pena, sigan. no se preocupe. Em, entonces, listo. Nosotros estábamos comentando que las enfermedades musculoesqueléticas, nosotros las identificamos como un conjunto de condiciones que pueden afectar diferentes partes del cuerpo y que se pueden identificar desde un dolor persistente y continuo hasta la aparición de enfermedades de más gravedad. En ese caso, pues tenemos algunos ejemplos como la artrosis, otros tipos, dos o tres tipos de artritis en la parte de articulaciones, osteoporosis, osteoartritis o en su caso algunas fracturas a causa de la fragilidad ósea. La parte de la columna vertebral también es altamente afectada y se puede percibir por dolores constantes en la es parte de la espalda y del cuello. Es, digamos, una definición muy grande para, digamos, el tema de las enfermedades musculoesqueléticas, pero nosotros tratamos de ver otro tipo de factores como lo dijo el profesor Carlos, a veces también nosotros vemos una parte más de números que a veces las empresas también tienden a considerar, porque, digámoslo así, desafortunadamente también un factor monetario para ellos es relevante y las enfermedades musculoesqueléticas para ellos en ese caso también tienen ese factor. Entonces, las enfermedades musculoesqueléticas también son
son clasificadas como enfermedades no letales desde un punto de vista y puede afectar a diferentes poblaciones. No solamente estaríamos hablando de la parte, trabajadores en la parte de construcción, también trabajadores en la parte de industria, personas que trabajan en la ejecución de tareas repetitivas y hay también casos que se registran de personas que permanecen en una misma postura por demasiado tiempo o posturas incómodas, ¿sí? Aquí tenemos unas cifras que más o menos esto es de acá, viene más o menos de acá estas cifras que voy a comentar. Son alrededor de 400.700 trabajadores que reportan este tipo de dolencias, este tipo de enfermedades a causa de alguna actividad de las que acabo de mencionar, actividades en la parte de construcción, la parte de industria. Em, bueno, globalmente esto también tiene algunos valores monetarios, como lo comenté. Em, y eso se refleja en un valor más o menos aproximado de 60,5 billones, si no me equivoco, son dólares en ese orden de ideas, alrededor del 2021-2023, que alguna entidad externa o ya sea en compañías o también a nivel gubernamental tienen que cubrir para compensar este tipo de lesiones que son generadas y son justificadas a causa de alguna actividad realizada en el área laboral. ¿Sí? Em, bueno, de esta parte también tenemos algunas incidencias en Brasil, donde me encuentro trabajando mi proyecto, y se identifica un factor que pertenece digamos que es generado y que puede dar continuidad a una enfermedad musculoesquelética, y es la ejecución o la aparición de enfermedades por la ejecución de trabajos repetitivos. Y se representa en algunas cifras bien interesantes, dado que la cifra que les presento es el número de días perdidos. Es un dato un poquito atrasado, pero es el dato más actualizado que encontramos entre 2007 y 2012. Corresponde a 5 millones de días perdidos. Eso es alrededor de 56 millones de usuarios que reportan este tipo de dolencias. Se registran 5 millones de días perdidos. Em, y pues finalmente hay otro factor que lleva más, no solamente la parte laboral, sino que también afecta al usuario realmente. Y viene siendo que las personas que padecen este tipo de condiciones suelen ser menos atractivas en el área laboral. Tenemos algunas dos cifras bien interesantes donde comparamos personas que no sufren de ninguna enfermedad o ninguna, digamos, limitación motora, eh, quienes tienen un factor de conseguir empleo alrededor de un 57%. Perdón, esto es para, sí, personas que, sí, sí, un 57,5% comparado con personas de mayor edad. Perdón, esa primera cifra para las personas que sufren enfermedades musculoesqueléticas, alrededor de un 57%, y se compara con personas que no tienen ninguna dolencia, tienen un factor mayor a conseguir empleo en ese orden de ideas. Vamos a continuar por acá. Listo. Como les venía comentando, ya tenemos yo comenté algunas razones por las cuales este tipo de condiciones se pueden presentar en trabajadores, personas que trabajan haciendo esfuerzos repetitivos. Y bueno, en la parte de construcción, en la parte de industria, se reflejan algunas actividades como levantamiento de cargas, trabajo por encima de la cabeza, flexión o extensión de tronco en un rango articular amplio, eh, actividades que demandan alto costo energético y el trabajo de diferentes actividades que demandan o que la persona necesita o que requiere estar en una posición incómoda por mucho tiempo. Hay otros factores que pueden estar relacionados a la generación de este tipo de condiciones, pero esos son los que eh, suenan mucho en la literatura relacionados a la parte laboral y la parte de construcción y parte de industria, ¿no? Ya más allá de esa parte, pues tenemos algunas de las condiciones que de hecho yo comenté algunas que se pueden relacionar a enfermedades musculoesqueléticas, y pues básicamente esto se traduce en otro factor clave que ya no viene siendo la parte compañía, la parte monetaria, sino que también viene siendo la parte de calidad de vida, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, lo que les conté, solo algunas imágenes para dar un poquito más de visualización.
El levantamiento de cargas, tenemos una figura bien interesante porque no solamente realizar un levantamiento de carga muchas veces, sino el tema de la postura también afecta demasiado la parte de la espalda baja. Entonces, eso es tenemos dos condiciones diferentes, ¿no? El hecho de realizar la actividad muchas veces de manera repetitiva, levantamiento de cargas, cargas alrededor de 10 a 15 kilogramos se considera carga pesada y el hecho, o sea, de realizar de este tipo de tareas realizando una postura incorrecta, eso también aporta la aparición de este tipo de condiciones. Trabajos por encima de la cabeza, tenemos un ejemplo ahí donde nos podemos dar una idea cuáles son las correctas posturas que una persona debería, los rangos de movimiento articular que la persona debería eh, tener en cuenta en el momento de hacer trabajos de este tipo, pero claramente hay trabajos que se tienen que hacer en otro tipo de condiciones y ahí vemos un factor donde una persona puede permanecer con el brazo arriba durante prolongados rangos de tiempo y esto puede generar problemas musculares también. Finalmente, pues tenemos un ejemplo también de posturas incómodas en la parte de construcción, que, bueno, si una persona está, yo creo que por un minuto o menos de un minuto en este tipo de posiciones que se pueden ver ahí, yo creo que para cualquier persona ya viene demandando un poco de trabajo al momento de recuperar una postura eh, favorable, ¿sí? Entonces aquí les quería presentar esa parte de algunos ejemplos de esta situación. Como les venía comentando, la idea es que no solamente tratamos de ver la parte monetaria, también queremos ver que este tipo de condiciones también va a afectar la calidad de vida de la persona. Y aquí menciono un tema particular que viene relacionado al desarrollo de actividades de la vida diaria del usuario. Personas que sufren este tipo de condiciones, con mucha seguridad, la calidad de vida va a decrecer, dado que el desarrollo de actividades de la vida diaria, como ya sea transportarse digamos, desde la casa de un cuarto a otro, eh, alcanzar objetos que se encuentran distantes, por ejemplo, la cocina, un plato, eh, el tema, digamos, de pasar de una postura de estar sentado a estar erguido. Todo ese tipo de tareas pueden volverse demandantes para personas que tienen ese tipo de condiciones y pues a largo plazo no es el costo de vida, el factor de vida de la persona va a disminuir y eso también afecta a otros factores que pueden ser psicológicos, claramente. Entonces, aquí ya vamos entrando un poquito en tema. Ese tipo de condiciones claramente ya tienen algún tipo de metodología de control, me imagino, para personas que ya sufren este tipo de condiciones, ya hay procedimientos sea pues, para la parte de control, ¿sí? O procedimientos para disminuir este tipo de dolores y incomodidades, en fin. Pero la parte de los exoesqueletos que nosotros estamos trabajando, el objetivo realmente de un exoesqueleto vendría siendo más para la parte de prevención, ¿sí? Vamos a entrar en tema un poco más de qué es un exoesqueleto. Una idea muy general de lo que es un exoesqueleto es una plataforma o un dispositivo que va a permitir incrementar o asistir a una persona en diferentes actividades. Se puede definir de esta forma, dado que, como lo mencionó el profesor Carlos, los exoesqueletos están sonando mucho últimamente, pero no es una tecnología de hace 5 años, es una tecnología que lleva muchísimo tiempo. Inclusive ya hay prototipos de los años 1960-70, pero pues que no salieron a relucir pues, por las limitaciones tecnológicas de la época. Ahí, de hecho, tenemos un ejemplo en las primeras dos figuras. La empresa General Electric tiene una patente con respecto a este dispositivo que es un exoesqueleto, es una plataforma robótica. Ahí ya hablamos también de robótica, de sensores actuadores que se aplicaron para, de hecho, incrementar las capacidades de un trabajador. Iba, de hecho, enfocado a un trabajador, ¿sí? Realmente no recuerdo que haya sonado demasiado en esas épocas. Posteriormente sonó un poco más en la parte de rehabilitación del uso de exoesqueletos.
Y pues ahorita ya como ustedes lo identifican, ya hay, se ven muchas cosas, muchos avances en la parte tecnológica de exoesqueletos en los últimos días, ¿sí? Entonces vámonos a la parte de laboral, la parte ocupacional, que es la que estamos hablando el día de hoy. Eh, la parte de exoesqueletos, como les comenté, se aplica para muchas áreas. Particularmente ahorita está sonando mucho la parte ocupacional, dado que estamos hablando de un exoesqueleto para, se puede decir que potenciación, la traducción, eh, digamos que se mencionaría como empowerment, que sería como potenciar las habilidades motoras o físicas de un ser humano en en la ejecución de diversas tareas. Y esto es para la prevención de las condiciones musculoesqueléticas que mencionamos en áreas como la construcción y en áreas de la industria también, ¿no? Algunos de los ejemplos que ya mencioné aquí, ya los vimos anteriormente. La idea es que con estos exoesqueletos, estos dispositivos, la idea es asistir diferentes tareas como levantamientos de cargas, transporte de cargas, trabajos por encima de de la cabeza. La idea es ofrecer con este tipo de dispositivos plataformas vestibles y ligeras y permitir que cuando la persona utilice este tipo de dispositivos, pues pueda tener libertad de movimiento, ¿sí? Ahí tenemos otro ejemplo rápidamente de un exoesqueleto que es básicamente nuevo, es del 2021. Lo puse los dos, quise poner los dos porque vemos una diferencia de época relativamente grande. El segundo es del 2021 y es una propuesta también que es un exoesqueleto que es para asistir la mayoría de articulaciones del cuerpo humano, tanto miembro inferior como miembro superior. Actuado es un robot y ahí vemos que la persona pues, está tratando de cargar un misil en ese caso, pero es como la parte de industria, ¿no? Es ofrecer herramientas para incrementar las actividades, las capacidades físicas del usuario. Bueno, ya hablamos aquí rápidamente de exoesqueletos. Aquí tenemos otros ejemplos que pueden sonar, pueden haberse visto. Tenemos exoesqueletos para la parte de rehabilitación, que es un primer caso que tenemos ahí. Es un usuario que padeció imagino, un accidente cerebrovascular y tiene parecido como pues un traje que le va a ayudar a caminar, le ayuda a mejorar el patrón de marcha que tiene y está en su entorno de rehabilitación en un ambiente abierto. El segundo es una estructura que es un exoesqueleto de miembro inferior, que ahí podemos ver que es una persona que está en una sillita y el exoesqueleto tiene un motor eléctrico que está realizando una tarea repetitiva con el fin de garantizar el movimiento de la articulación y digamos que en un proceso de rehabilitación esto podría ayudar. Viene un tipo de ese tipo de herramientas. Y en la última parte tenemos dos exoesqueletos laborales que actualmente ya son exoesqueletos que ofrecen compañías como la Evo y en otro caso Ottobock, que son exoesqueletos pasivos. Pasivos es una definición que utilizamos nosotros para definir dispositivos robóticos que no utilizan motores eléctricos, no utilizan baterías, no tienen sensores y se basan solo en el uso de elementos mecánicos, por ejemplo, resortes o amortiguadores. Son elementos que no necesitan batería. Entonces, ustedes pueden ver que esos son dispositivos básicamente vestibles, son bien livianos y van a prestar cierta asistencia a las personas. Entonces, ya habíamos hablado, ya empecé a hablar con la parte de sujetos pasivos, que como les mencioné, no tienen ningún tipo de sistema de actuación, no tenemos motores eléctricos, no tenemos sensores, no tenemos algún parámetro para monitoreo, ¿sí? Pero lo que sí hacen estos exoesqueletos es redirigir las cargas de alguna parte del cuerpo a una parte que pueda resistir un poco más. Eso es lo que tal vez hace este tipo de exoesqueletos y brindar un poco de asistencia con los elementos pasivos que les mencioné, que pueden ser elementos como resortes o amortiguadores. Desventajas de este tipo de exoesqueletos, que el tipo de fuerza que pueden proveer al usuario es baja en comparación con otras plataformas que vamos a ver más adelante, pero esto es lo que tenemos en el mercado. Entonces, ya hay algunas, creo que ya están haciendo evaluaciones a largo plazo sobre estos tipos de dispositivos en este tipo de áreas de industria y construcción. Vámonos más allá. Estos son tres ejemplos. Rápidamente voy a pasar de exoesqueletos pasivos. Tenemos un exoesqueleto que, de hecho, estoy probando yo. Es un exoesqueleto que va a asistir la parte del hombro. Creo que atrás se veía un poco que tenía como unos resortes. Entonces, cuando yo trataba de inclinarme, él trataba de jalarme hacia atrás.
Y digamos que esos son los conceptos de un exoesqueleto pasivo, son la implementación de diferentes elementos en puntos estratégicos del cuerpo para brindar asistencia. El segundo caso es un exoesqueleto pasivo también, que es diseñado con una estructura rígida de aluminio y tiene alrededor de dos elementos pasivos que son resortes para realizar o generar asistencia para la parte de los hombros. Y finalmente, la tercera figura es un exoesqueleto también que fue presentado en la literatura para asistir la articulación de la espalda en movimientos, como ustedes los pueden ver, la persona está levantando una caja y ya les mencioné un factor clave que es la parte de postura. Cuando trata de mantener una postura erguida, después de agacharse es difícil, entonces el exoesqueleto presentaba un elemento en la espalda que ayudaba a generar un elemento como un tipo resorte para recuperar la postura erguida. Elementos exoesqueletos activos. Exoesqueletos activos, ya hablamos de exoesqueletos robóticos, exoesqueletos que tenemos sistemas de actuación eléctricos, motores, sensores que van a monitorar el cuerpo de la persona o también el dispositivo robótico y cuentan con microcontroladores que van a procesar esa información y van a decir en qué momento el exoesqueleto va a actuar para asistir a la actividad que se requiere. Em, ya de ahí pues ya tenemos también algunos exoesqueletos que se aplican en la parte de industria, pero pues también esa área también está en desarrollo. Y a comparación de los exoesqueletos pasivos, los activos pueden proveer un poco más de asistencia en términos de torque o fuerza en ese orden de ideas para diferentes actividades. Y también cuenta pues con diferentes estructuras que acoplan el dispositivo al cuerpo del usuario. Tenemos tres ejemplos aquí para pasar rápidamente. Uno de los ejemplos está basado en una estructura vestible, que es el primero que tenemos a la izquierda, y con cables realmente, eso es lo que digamos se está tratando de usar, donde un microprocesador va a adquirir ciertos parámetros del entorno con una cámara, eh, sensores inerciales que van a estar en el cuerpo de la persona, y se va a reconocer el momento en el que el usuario requiere asistencia para actuar el motor, generar movimientos de flexión o extensión en la parte del codo, que es la articulación que se quiere asistir, para el levantamiento ya sea de cargas, o en este caso creo que ese exoesqueleto era propuesto para mantener un taladro por un largo periodo de tiempo. El segundo exoesqueleto es un exoesqueleto de espalda, que como ustedes pueden ver, pues la persona tiene libertad para mover sus brazos y que básicamente tenemos una estructura rígida en la parte de la espalda. Y esta tiene dos motores activos que están ubicados más o menos en la parte paralela de la parte de la cadera. Claramente la persona tiene diferentes sensores en el cuerpo para identificar en qué momento el dispositivo debe asistir a esa actividad, proveyendo torque en la parte de la cadera y disminuyendo la carga muscular del usuario durante la actividad. Por último, tenemos un ejemplo donde también estoy por ahí haciendo una prueba de un exoesqueleto que tenemos por allá en Brasil levantando una caja. Entonces usábamos una estructura, esa es una estructura impresa en 3D, por ejemplo, y también estamos usando un microprocesador, diferentes sensores en el cuerpo de la persona para identificar en qué momento se requiere la asistencia para hacer el levantamiento de esa caja que tenemos enfrente. Bueno, aquí ya venimos cerrando vamos para otro lado que, como el profesor Carlos lo mencionó, la idea es que estos dispositivos interactúan con el usuario y por ende, esta tiene una definición y es cómo podemos estimar la interacción física entre el humano y el robot, ¿sí? Esto es un concepto muy clave dado que para la ejecución de una misma tarea nosotros necesitamos proveer cierta información al exoesqueleto para que él pueda ayudar y pueda colaborar en esa tarea y no solamente que el exoesqueleto haga la tarea por sí solo, porque ese es otro concepto que tratamos de que no ocurra de esa forma. Entonces, la idea es que el usuario y el exoesqueleto ejecuten la tarea y para eso nosotros tratamos de medir las fuerzas de interacción entre el usuario y el exoesqueleto. Esos parámetros nosotros los usamos para definir en qué momento el exoesqueleto debe actuar a la persona, debe asistir a la persona sin incomodar los movimientos de la persona que también puede pasar. Para esto, pues quiero, digamos que, abrir un poco más o menos lo de los exoesqueletos, composición de ellos. Vamos a pasar rápidamente, claramente. El exoesqueleto básicamente activo, nosotros tenemos diversos sistemas de actuación que conforman a un exoesqueleto.
sean motores y demás. Ahorita vamos a ver ejemplos rápidamente. Una interfaz sensorial, que es de qué manera vamos a adquirir parámetros del ambiente o parámetros del usuario, y una estructura que acopla el dispositivo al cuerpo del usuario, que ya las fuimos viendo en las anteriores slides. Comenzamos con la parte de sensores. Para este tipo de aplicaciones, nosotros tratamos de adquirir parámetros cinemáticos y cinéticos del usuario del dispositivo para el control o la actuación del exoesqueleto en el momento que se requiere. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos donde nosotros utilizamos sensores IMU, sensores inerciales, que básicamente son sensores que podemos localizar en el cuerpo de la persona. Son sensores no invasivos porque no requerimos colocar algo en contacto directo con la piel del usuario o algún tratamiento adicional. Y nosotros podemos adquirir diversos parámetros para calcular posiciones, ángulos, aceleraciones del cuerpo, del dispositivo, en fin. Otro de ellos que también nosotros usamos particularmente es el uso de encoders, que ya vienen pues, encoders magnéticos, encoders incrementales, también es para la estimación de ángulos en las articulaciones o del usuario del exoesqueleto, y con eso también pues nosotros adquirimos información para poder actuar el dispositivo. Finalmente, pues también tenemos algunos dispositivos como celdas de carga, que como les comentaba, en muchos casos nosotros también adquirimos las fuerzas de interacción entre el dispositivo y el usuario para poder definir en qué momento es el momento adecuado para activar el dispositivo. Y también hacemos uso de algunos factores como electromiografía. También son usados no usualmente para estas aplicaciones, dado que el tiempo de colocación de estos dispositivos en el cuerpo del usuario demanda un poco de tiempo y un poco de proceso. Sin embargo, sí se han propuesto cosas con electromiografía para actuación de exoesqueletos. Vamos pasando por la parte de sistemas de actuación. Como les comenté, nosotros tenemos en dispositivos exoesqueletos activos, hablamos de un sistema eléctrico que va a generar o que va a proveer fuerza al usuario durante la actividad, y para eso han sido propuestas diferentes alternativas, dado que depende de la aplicación, cada uno viene, digamos, se puede aprovechar mejor cada sistema de actuación dependiendo de la actividad. Entonces, algunos de ellos pues pueden ser dispositivos que son neumáticos o que funcionan realmente con aire. Entonces el dispositivo, ahí podemos ver un ejemplo donde la persona es un exoesqueleto de codo. La persona tiene es como una estructura suave o flexible que al momento de imprimirle aire, ella va a asistir el movimiento de flexión del usuario, del codo, y el usuario pues puede estar realizando la actividad de levantamiento de cargas, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un primer sistema de actuación. Un segundo sistema de actuación puede ser un sistema de actuación hidráulico, donde pues básicamente se basa en el uso de elementos viscosos para generar diferentes tipos de condiciones para, ya sea para resistir el peso de una carga. Pues, ese tipo de sistemas de actuación hidráulico yo creo que los hemos visto como amortiguadores o hasta en los baúles de los carros, en fin. Y también son utilizados para ese tipo de aplicaciones. El que es más común, que se ha usado demasiado, son los motores eléctricos, que básicamente pues tenemos un motor eléctrico muy bonito, muy grande, con cajas reductoras, y básicamente pues necesitamos una batería para poder actuar el dispositivo. Y finalmente hay uno que también viene siendo muy popular, y es el tema del uso de sistemas de un motor acoplado con cables y poleas. Este nos permite también brindar asistencia por medio de cables, donde podemos ubicar en diferentes partes del cuerpo el motor sin poner directamente el sistema de actuación en la articulación que se desea actuar. Y bueno, ya para finalizar esta parte, quería comentarles un factor importante, porque nosotros hemos hablado un tema muy relevante que es la parte de los exoesqueletos. Dimos un pasón gigante, traté de ser un poco puntual en los puntos más importantes de los exos, pero también hay un punto relevante, y es el hecho de la aceptación tecnológica de ese tipo de tecnologías. El profesor Carlos lo dijo también, esta tecnología no es una tecnología de ayer, es una tecnología que lleva muchísimo tiempo, que ha venido desarrollando. Hay literatura de esto, y ya hay empresas que están trabajando en esto. Sin embargo, también debe medirse, ok, tenemos una tecnología,
pero también tenemos que ver si la población a quien va dirigido está dispuesta a usarlo, ¿sí? Entonces, esta parte de la aceptación tecnológica es muy relevante, dado que, no pongo un ejemplo exoesqueletos, pero hay muchas tecnologías que se lanzaron al mercado y desafortunadamente pues, no fueron bien recibidas al final, ¿no? Y esto nos ayuda más o menos a estimar, porque realmente son ese tipo esto se basa en una encuesta donde ya han sido parametrizadas ciertas preguntas, donde podemos medir diferentes parámetros de la persona que nos va a permitir medir si la persona acepta este tipo de plataformas porque una persona lo recomienda o porque la empresa donde la persona trabaja lo va a- es decir, la compañía adquiere estos dispositivos y los quiere poner en funcionar, entonces la persona puede decir, ok, yo lo uso porque la compañía me lo exige, en fin, o puede decir, ok, yo lo uso porque, ok, la compañía me lo exige y yo creo que es bueno también para mí, ¿sí? Entonces, y también el hecho de que algunas personas, pues, no son eh, demoran un poco más para aceptar nuevas tecnologías para el proceso, ¿no? Entonces, es un punto relevante que nosotros también tenemos en cuenta a la hora de aplicar tecnologías nuevas en el entorno. Y pues hago énfasis en tecnologías nuevas también porque aunque ya llevamos tiempo con exoesqueletos, los exoesqueletos vienen sonando mucho. Sin embargo, este tipo de estudios aún son viables y aceptados para saber si la población está dispuesta a usar este tipo de tecnologías y pues esto se resuelve con una encuesta que ya está parametrizada, ya hay preguntas que son diseñadas para eso. Y eso nos va a dar el próximo paso, de decir, ok, estos tipos de dispositivos son aplicables o no son aplicables en cierto entorno. Em, ok, muchísimas gracias. Aquí ya termina mi parte de lo que quería presentarles, compartir con ustedes sobre exoesqueletos. Le paso nuevamente la palabra al profesor Carlos, quien les va a presentar las aplicaciones que se está trabajando en el laboratorio. Muchas gracias. Gracias, Luis. Entonces, bueno, yo sigo por acá. ¿Me confirmas ahí si se ve la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, digamos que como pues ustedes lo han visto, bueno, nos hemos ido muy a la parte técnica, no sé, de pronto ayuda a entender un poquito la complejidad de estos sistemas. Eh, Sin embargo, si ustedes miran un poquito la literatura, hay bastantes estudios saliendo de estudios de mediano, inclusive ya hay algunos estudios de largo plazo del uso de exoesqueletos. Solo como para cerrar el tema de Luis, y, y se ve que en general estos sistemas, digamos, reducen la fatiga, aumentan, digamos, la eficiencia de la tarea en general. Pero el problema de fondo, pues es lo que dice Luis, la gente no los acepta porque puede ser que son costosos o porque, pues, o sea, puede ser al nivel digamos, del jefe o del manager de la empresa que lo ve como un costo adicional y no piensa en el largo plazo como un elemento de protección o de prevención. Y ya en el trabajador lo ve como un elemento incómodo que no le permite hacer su trabajo como lo hace en el tiempo necesario. Entonces, claro, ese es un problema grande actualmente y las empresas que están produciendo estos esqueletos pues están viendo cómo bajan el costo y digamos que asistiendo a estas conferencias y viendo un poquito las últimas tecnologías, cuando se hacen estas discusiones con gente que está activamente en el mercado, se ve que necesitamos investigación más digamos, interdisciplinar. Necesitamos de pronto traer gente de ciencias sociales, psicología y entender todos estos factores que hacen que no podamos adoptar estos exoesqueletos que de alguna otra forma demuestran que son beneficiosos en varios sentidos. Ahora, en estos últimos minutos, vamos a mostrar un caso especial de un proyecto que estamos desarrollando. Entonces, el proyecto está enfocado en un exoesqueleto para el área de construcción. Es particularmente un área que no ha sido muy explorada. La mayoría de los exoesqueletos que ustedes van a encontrar son para el área, para el trabajo en manufactura. Eh, Exoesqueleto, hay algunos trabajos en desarrollo, pero muy poca investigación en el fondo.
Y nosotros estamos en ese proceso actualmente. Parte del trabajo que estamos haciendo con Luis y con otros estudiantes, estamos levantando información de la percepción de los trabajadores específicamente en construcción, que probablemente como ustedes lo saben y ya lo mencionó Luis, los trabajos repetitivos, la vibración, las posiciones, eh, los malos hábitos de la postura generan es en el largo plazo todas estas condiciones. Y además el problema de la construcción es que, pues, que se trabaja normalmente en ambientes abiertos, pueden ser ambientes impredecibles, donde puede haber lluvia, puede haber sol, entonces son aún más complejos, ¿no? Entonces nosotros estamos en el proceso de hacer una investigación pero también más social y entender la percepción por este lado, y de alguna otra forma estamos intentando conectar con grandes empresas de construcción en Europa y en el Reino Unido para entender la posibilidad de integrar estos dispositivos desde el alto nivel. Y estas son algunas cifras pues, que ya Luis mencionó de los en general de los problemas relacionados con el trabajo. Estas son enfocadas a construcción, ¿no? Y construcción aparentemente es un problema bastante grande que no se ha observado, porque pues a pesar de los avances en la tecnología, seguimos construyendo de la misma forma que construíamos probablemente en la Edad Media. Entonces, digamos, el desfase tecnológico que ha habido en el sector de la construcción es gigante, y gran parte del financiamiento en investigación que hay en estos próximos años está enfocado a incluir digitalización e inteligencia artificial en el sector de la construcción. Y bueno, no entro en estos números, pero bueno, esto es sobre las cifras que nosotros estamos trabajando acá para mostrar por qué construcción es un sector bien interesante para desarrollar exoesqueletos. Ya Luis mencionó todos los problemas, y ya ustedes se imaginarán estos exoesqueletos complejos, cómo serán para el uso laboral, todas las limitaciones que hay. Un problema desde el punto de vista económico actualmente es que están saliendo muchos exoesqueletos en el mercado. Yo creo que si ustedes entran a Amazon encontrarán exoesqueletos desde, ahí tenemos 5.000, pero probablemente desde 2.000 euros, dólares, libras. Pero el problema de esos dispositivos es que no tienen ningún estudio biomecánico de fondo, ¿no? O sea, si ustedes lo compran como para ver cómo funciona, pero para colocárselo a una persona no tiene ningún estudio clínico que demuestre que por lo menos no hace peor la lesión o no puede afectar al usuario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se puede aconsejar el uso de estas tecnologías, ¿no? Y, y se ven cada vez más emprendimientos de exoesqueletos, pero nada de eso tiene estudios clínicos, entonces es un peligro a futuro. Bueno, cerrando el proyecto que nosotros estamos desarrollando, bueno, este es uno de los prototipos que tenemos. Nosotros, en el fondo, no estamos tan enfocados en desarrollar la tecnología de exoesqueletos. Estamos inclusive explorando la posibilidad de tener exoesqueletos ya desarrollados y trabajar más en la inteligencia del exoesqueleto. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo es mejorar la interacción humano-robot, es decir, que cuando estos sistemas son motorizados, como lo mencionó Luis, la acción algunas veces cuando el usuario lo está vistiendo y está ejecutando la tarea, siente que la acción está retrasada, con respecto a cuando ejecuta el movimiento. Por la misma inercia que tienen los motores, todos los sistemas que mencionó Luis, mecánicos, los motores eléctricos, ellos tienen un retraso inherente. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es integrar un sistema de visión que permita predecir el movimiento. Entonces, la parte de investigación la estamos enfocando un poco por ahí. Y esto hace que cuando el usuario, cuando tenemos la intención de movimiento en la tarea, el sistema pueda empezar a actuar antes de, de, de que los músculos empiecen a activar. Y esto nos ayuda un poquito a mejorar la experiencia del usuario. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el usuario mira hacia la caja que quiere cargar. Ahí digamos que se está exagerando un poco, pero para mostrar el efecto que es controlado a través de la visión. Entonces, en el alto nivel, igual cuando nosotros ejecutamos una tarea, nosotros primero direccionamos la cabeza y luego miramos. Entonces, la idea es desde ahí
accionar los actuadores para que cuando el usuario empiece el movimiento, el actuador empiece al mismo tiempo. Estamos en ese trabajo, sobre todo en mejorar el sistema de visión, que ha tenido muy buena, eh, digamos, muy buen desempeño en general. Y el EXO que tenemos, pues funciona bastante bien en términos de reducir la fatiga muscular, pero pues nada nuevo de lo que ustedes van a encontrar en los papers, digamos que está demostrado que los exoesqueletos transmiten el torque o el peso de la carga que el usuario tiene en las manos a la espalda baja. Eso ya depende también de la transmisión, pero digamos que reduce como tal la fatiga en los miembros superiores. Eh, este es el que ya mostró Luis, que tenemos esta plataforma igual en Brasil y estamos del mismo modo explorando con otras alternativas de sensores que están desarrollando el grupo en Brasil, desarrollar diferentes estrategias de control. Entonces la idea es tener estas plataformas en varias partes del mundo y poder desarrollar diferente investigación y entender también las problemáticas alrededor de eso. Y como les digo, nuestra visión de traslación de esto es más empezar a trabajar con empresas de manufactura que ya tengan avanzado estos prototipos, porque lo que vemos también es que ya hay demasiados productos comerciales y hay demasiadas opciones. Entonces, nuestro plan en el corto plazo es instalar la tecnología que estamos desarrollando de sensado en exoesqueletos comerciales y hacerlos más ágiles y trabajar más en mover la expansión a otras tareas complejas de construcción e integrarlo dentro del proceso de construcción con otras tecnologías como tal. Pues se sabe que también para el proceso de construcción la robótica también está evolucionando bastante, entonces la idea es que sean sistemas en donde el trabajador está, digamos, empoderado con el exoesqueleto, pero también van a haber otros sistemas robóticos trabajando en paralelo. Y gran parte ahorita del financiamiento de la Unión Europea está destinado a esos sistemas multirobot en el ambiente de construcción y con esto pues desarrollar estudios de largo plazo. Una última parte que quiero mostrar es con nuestros investigadores estamos trabajando en detectar fatiga, porque como lo mencionó Luis, la fatiga es el principal driver de la enfermedad musculoesquelética. Entonces, hemos desarrollado datasets de tareas, haciendo tareas repetitivas como cargar pesas de forma repetitiva y con Machine Learning detectar niveles de fatiga, ya sea, por ejemplo, en este caso, fatiga muscular, pero también puede ser fatiga aeróbica, anaeróbica. Tenemos una colección de publicaciones bien interesante en esa área y ahora lo que estamos haciendo los primeros pilotos de poder usar fatiga para controlar el exoesqueleto, ¿no? Entonces la idea es que el exoesqueleto solo se active para asistir cuando el usuario tenga fatiga, porque ese es otro problema, ¿no? Si estos exoesqueletos están actuando todo el tiempo, pueden generar atrofia. Y eso es un problema que se está viendo en las últimas investigaciones de largo plazo del uso de exoesqueletos, que en algunos particulares casos ya se han adoptado como en la manufactura de automóviles y los trabajadores usan el exoesqueleto todo el tiempo y esto puede llevar a una atrofia. Ya con esto concluimos, solo como para cerrar algunos eventos que tenemos en el grupo, y si por alguna razón están cerca al Reino Unido en octubre, tenemos un evento grande nosotros tenemos un proyecto enfocado en robótica para demencia, que es otro problema que estamos direccionando en el grupo, y estamos trabajando con investigadores de diferentes áreas, desde sociología, psiquiatría, y ver cómo integrar la robótica en este tema tan importante que está relacionado con todo el problema inicial que planteamos hoy. Y también tenemos un workshop que será una conferencia en China en octubre también, si les interesa también para el uso de robots sociales en diferentes aplicaciones y la evaluación. Bueno, muchas gracias y si queda tiempo, podemos responder algunas preguntas y si no, nos pueden enviar un correo o charlar después. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos y a Luis. Sí, hay varias preguntas. No sé, yo voy a hacer algunas y pensaría que las demás las podemos enviar. Algunas tienen que ver con los costos de estos exoesqueletos, cuál sería la vida útil de ellos, costos específicamente, cuál sería el costo en la actualidad de manera general de un exoesqueleto aplicado en el área
industrial. Hay algunas preguntas relacionadas con el tema del uso de estos exoesqueletos en adultos mayores y cuál la forma de aplicación para em, todos los temas de movilidad, autonomía y accesibilidad para personas mayores y qué papel creen que jugarán estas tecnologías en la economía silver en los próximos 5 o 10 años, que era quizás algo de lo último que estaba hablando Carlos. No sé, creo que allí hay varias preguntas, pero podríamos quizás responder estas y una que les voy a leer. Me parece interesante. Claro, digamos que en algunas le mostramos un poco los costos, ¿no? Estos pueden estar, digamos, a nivel general entre $5.000 alrededor. Pero lo que les decía, si ustedes buscan en Amazon van a encontrar uno que otro exoesqueleto de $2.000 o algo así, que por ahí estuvimos viendo hace poco. O sea, por unidades pueden subir hasta $50.000, pero esto como es, digamos que el negocio de esto funciona, digamos, en masa, ¿no? Normalmente, y como se ha enfocado sobre todo en la industria manufacturera, normalmente estas empresas negocian directamente por la cantidad de usuarios que tenga la empresa o el potencial de negocio, entonces pueden reducir muchísimo los costos, ¿no? Eh, y Luis mencionó algunas de las empresas que la Evo, Ausivo, hay varias empresas muy fuertes en Europa que están comercializando estos dispositivos y en Estados Unidos también. Eh, el problema de fondo con esto es que no hay todavía mucha evidencia de estudios de largo plazo, ¿no? Entonces es muy difícil aconsejar qué es mejor. Eh, y por lo que entiendo, pues estamos ahorita aquí más en el tema de salud, ¿no? Directamente. Sí, 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 digamos que en el tema de manufactura está un poquito más avanzado el modelo de negocio y si nos movemos un poco ya al ambiente de los adultos mayores, y cómo asistir a esta población, Luis también mostró un ejemplo de un exoesqueleto que funciona bastante bien para adultos mayores, que es el Mayosub, Mayosub, eh, que está alrededor de unos 10.000 euros. Es un dispositivo suizo, que un colombiano fue el desarrollador de ese dispositivo en ITMTH, en Suiza. Y, eh, y ese se está comercializando para personas para salir a caminar, para potencializarlos y salir a caminar. Sobre todo, ustedes saben cómo funciona allá en Suiza, que los adultos mayores se van a vivir cerca de los Alpes y a pasar ahí la, la última etapa de la vida. Y por ese lado les ha funcionado muy bien el negocio. Están comercializando bastante los exoesqueletos hacia esa área más como de bienestar. Pero es un mercado muy difícil. Es un mercado muy difícil. Todavía es muy costoso. Todavía son incómodos en general estos exoesqueletos. Y pues en la investigación nos mostró el BioHub, que es un centro que estamos iniciando ahora, está muy enfocado en eso, ¿no? En desarrollar textiles, en desarrollar que estos dispositivos realmente sean vestibles y que estén embebidos en el traje, pero pues todavía está muy, muy en el inicio. Probablemente los próximos años veremos resultados sobre eso. Pero claro, hacia allá va, ¿no? Y además que sean fáciles de vestir, porque estos dispositivos, ustedes se imaginarán, todos necesitan a alguien que le ayude a ajustarlo atrás, a configurarlo. Y si pensamos en personas que viven solas, tienen que ser sistemas más fáciles de vestir. Muchas gracias, Carlos. Voy a hacer una pregunta que creo que resuelve otras dos. ¿Cómo se garantiza que el uso de exoesqueletos no genere nuevas cargas biomecánicas o compensaciones posturales que puedan derivar en otros riesgos musculoesqueléticos? Eso es, o sea, yo creo que es seguro porque esos son transmisiones de torques que estamos llevando a otras articulaciones, seguro tienen efectos eh, colaterales. Y pues ese es el problema, ¿no? Que como se ha trabajado mucho en masificar esto, no se ha trabajado suficiente en estudios de largo plazo.
Y uno de los problemas grandes es que ha habido un boom de investigación en esto y muchas agencias financiadoras han financiado muchísimos proyectos de 10 20 millones de euros en exoesqueletos y ya estas agencias están, digamos, cerradas a financiar más investigación en esta área porque todo el mundo cree que esto ya es una industria sólida, pero no hay estudios de largo plazo. Y eso es un problema grave. O sea, esto probablemente solo se verán los problemas en 10 20 años que esto pueda generar en donde ya se ha masificado, ¿no? Muchas gracias. Hay aquí una felicitación. Gracias, doctor Carlos. Respuesta excelente. Gracias por la conferencia. Y yo quisiera leer una última pregunta que tiene que ver, casi la última, de verdad. ¿Qué ventajas de mejora podría ofrecer la inteligencia artificial para el desarrollo actual de los exoesqueletos? Sí, en eso digamos que estamos intentando innovar nosotros más para mejorar la intención la detección de la intención de movimiento, para hacer más ágil el uso, que es lo que es integrar nuevas modalidades como la parte de visión, ¿no? Entonces lo que nosotros pensamos es que estas gafas inteligentes que tienen cámara se van a empezar a masificar cada vez más. Ya vemos que pues las más costosas pueden estar alrededor de $200, pero esto se va a ir masificando y va a llegar a bajar mucho el costo. Entonces a través de este tipo de gafas que además pueden dar realidad aumentada, pueden dar otras funciones muy útiles para los trabajadores, pueden ser un mecanismo para que estos sistemas puedan tomar información del contexto y poderse ajustar. Eso no lo mostramos ahora, pero uno de nuestros estudiantes está trabajando en diferentes tareas en el área de construcción, como pintar en diferentes formas, montar ladrillos. Y entonces lo que estamos trabajando desde el punto de vista de la visión artificial con este tipo de gafas es detectar el inicio de la tarea, segmentar la tarea para que el exoesqueleto se pueda ajustar dependiendo de la tarea que el usuario quiera hacer, porque uno de los problemas que hay actualmente también es que normalmente estos exos son para tareas muy específicas. Entonces la idea es que el EXO pueda tener varios grados de libertad, pero también se pueda configurar sobre la ejecución de las tareas. Eso también, claro, el TRL de esto, o sea, el nivel está todavía en investigación, ¿no? Esto será para también los próximos años. Pero esta capacidad de agregar video y otros tipos de sensores y procesar esto en línea, la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo y como lo ve la gente en construcción, es que como en este momento el tema de construcción está muy enfocado en el digital twin, que es que cualquier construcción se puede planear y simular antes de hacerla y se puede buscar la mejor forma de ejecutarla y también integrar robótica y otro tipo de maquinarias. En ese proceso, la idea es que el ser humano con el exoesqueleto y con estos sensores entre también como un factor que permita hacer la simulación del proceso de la construcción con más tecnología, ¿no? Que lo que decía, uno de los problemas actualmente en la construcción es que hay muy poca digitalización en general. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente a Luis por acompañarnos. Sabemos que es muy tarde allá, pero gracias de verdad. Esperamos, ojalá tenerlos en Colombia pronto acompañándonos en uno de estos eventos que nosotros hacemos en el área de seguridad y salud en el trabajo. Creo que este es un tema muy importante, además, por supuesto, por la aplicación en todo lo que tiene que ver con el trabajo propiamente dicho en la labor, pero también en lo que viene del cuidado de las personas adultas en un mundo envejecido que solamente en algunas partes se estaba preparando para el envejecimiento, nosotros no estamos preparados y creo que tenemos unos retos antes allí. Les deseo una excelente noche y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Les recordamos que mañana vamos a estar aquí en la universidad de 1 de la tarde a 5. Los esperamos. Ojalá nos puedan acompañar y si no, también estará la posibilidad de hacer la conexión remota. Excelente tarde para todos. Muchísimas gracias, Carlos y Luis. Que tengan un excelente descanso. Luego, muchas Muchas gracias. gracias.